1 de mayo se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. También, amigos, hoy se celebra el Día de la Enfermedad de Lyme. Y los choferes, ya ustedes saben, problemas con los corredores. Amigos, y los combustibles, de nuevo congelado en un 90% de ellos. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Y saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. Amigos, y que estamos en todas las redes sociales. Estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le invitamos que vayan a YouTube, activen la campanita y se suscriban para que reciban el contenido de Consulta Participativa de manera directa y especial. Estamos en Instagram, amigos, como Ricardo Pelman, todo juntito, también @consultapar, también estamos en Twitter, @consultapar, estamos, amigos, en Facebook, Consulta Participativa, nuestra dirección electrónica, consultaparticipativa@gmail.com. Amigos, y nuestro número de WhatsApp, nuestro número de contacto, 809-769-4500. Escríbanos, hagan sus preguntas y sugerencias con respecto a contenido e invitados y de seguro le complaceremos. Amigos, y dando inicio a este mes aniversario, este mes de mayo, en el que Consulta Participativa cumple 6 años con todos ustedes. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, hoy se celebra el Día Internacional de los Trabajadores o Día del Trabajo. Esta efeméride que se remonta al año 1886 en los Estados Unidos, en la época en que trabajadores iniciaron una lucha con miras a reducir la jornada laboral a 8 horas. El único límite que existía en esa época era que las personas no podían trabajar más de 18 horas sin causa justificada, y la consecuencia de obligar a un trabajador a trabajar más de 18 horas era una multa de $25. El sindicato mayoritario en esa época inició una huelga a partir del 1 de mayo de 1886 en Chicago, lo que provocó enfrentamientos con los policías y los trabajadores, e inclusive hubo la muerte de uno o varios policías. En esta lucha de los trabajadores norteamericanos, amigos, tenía motivos, porque en esa época trabajaban mujeres, hombres y hasta niños menores de edad por igual. Y la lucha buscaba principalmente una jornada laboral de 8 horas, que se excluyera a los menores de edad del trabajo y que tuviera una igualdad de condiciones. Y varios de los logros obtenidos por esta lucha se pueden decir que fueron en la época algo impactante para la industria, principalmente norteamericana. Se logró la reducción de la jornada laboral a 8 horas, y luego se han seguido logrando conquistas como la seguridad social para los trabajadores, seguro contra enfermedades, seguros de accidentes de trabajo, invalidez y vejez, igualdad salarial, derecho al salario mínimo, disfrute de vacaciones, bonificaciones, pago de días festivos y derecho fundamentalmente a la asociación sindical y a la huelga. Amigos, y los choferes están en lucha por el asunto de los corredores. Este jueves pasado, choferes se enfrentaron al Intran y a la Policía Nacional en el corredor Charles de Gaulle.
y el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, Intran, junto a la Dirección General de Tránsito Terrestre, la DGC, realizaron retención de los vehículos de choferes que seguían conchando en la ruta de la Charles de Gaulle a pesar de la implementación del nuevo corredor. Esto provocó que los choferes se enfrentaran a las autoridades y la Policía Nacional reaccionara con bombas lacrimógenas. Al lugar se presentaron decenas de militares y unidades especiales de la policía, unidades antimotines. El tránsito de este jueves en esa zona se convirtió en un verdadero caos, ya que los choferes tomaron las calles y se quejaban también de que se le estaban llevando los vehículos y luego deben pagar una multa de 30,000 pesos para obtenerlo. Y nosotros decimos, amigos televidentes, ¿hasta cuándo los empresarios del transporte, óigase bien, los empresarios del transporte, los dueños de la ciudad y el tránsito, van a seguir haciéndole daño a este país y a esta sociedad, al amparo de las leyes y demandas laborales? ¿Puedo yo, reclamando mi derecho como servidor público, como servidor privado, obstaculizar y obstruir el tránsito del ciudadano? Eso es delincuencia. Y estos choferes, creemos nosotros, deben ser sometidos a la acción de la justicia. Es que no hay fuerza en las autoridades. Es que estos individuos, empresarios del transporte, sentados desde su oficina, con aire acondicionado, con preventa de subsidios de combustible, exoneraciones de vehículos, rerobe, vehículos, le dan los corredores y también van a poner esta sociedad en zozobra. ¿Hasta cuándo los choferes dejarán de ser dueños del derecho al libre tránsito y al uso de un transporte público digno? Amigos, y como les decía al iniciar estos comentarios, Consulta Participativa inicia hoy, domingo 1 de mayo, su mes aniversario. Sí, amigos, damos gracias a todos ustedes que han estado ahí con nosotros durante 6 años que cumplimos en este mes de mayo, y a todos los médicos, profesionales de la salud, a todos aquellos que han hecho posible que este programa esté en el aire por 6 años. Amigos, nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos con nuestro invitado, el doctor José Ramón Luciano. Volvemos con nuestra entrevista central. Bien, amigos televidentes, hoy tenemos en Consulta Participativa el honor de poder conversar con un médico dominicano, un profesional de la medicina dominicana, dedicado a varias áreas de la medicina, por así decirlo, y que tiene una experiencia en sus especialidades que ustedes, amigos televidentes de Consulta Participativa, van a quedar orientados en todos los temas que trata el doctor José Ramón Luciano Santana. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor. Muchísimas gracias y gracias por darnos la oportunidad de acceder a este encuentro, que luce muy interesante porque usted tiene un tipo de programa de mucha importancia para educar a la comunidad en sentido general. Así que le agradecemos mucho la invitación. Gracias a usted, doctor. Y ciertamente sí, el leitmotiv de Consulta Participativa es esto. Pues orientar de manera llana, abierta e entendible a la comunidad, a la sociedad dominicana sobre los temas tan
profundamente importantes y primarios como son los temas de salud. Pero doctor, usted es cirujano general, nutriólogo clínico, especialista y docente en cirugía general, en nutrición clínica y metabolismo, pero también usted es doctor, especialista en la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de la salud, en la salud. Vamos a iniciar, doctor, primero preguntándole, ¿cuáles son las patologías que atiende y diagnostica un cirujano general? Bien, el campo de la cirugía general es amplio. Se ha restringido en los últimos años con el surgimiento de diversas subespecialidades, pero es bastante amplio. El cirujano general hoy en República Dominicana maneja sobre todo patología digestiva. Me refiero a problemas de la vesícula biliar, a problemas del páncreas, a problemas del estómago, a problemas del intestino delgado, a problemas del intestino grueso. En primer lugar, en nuestro medio, las hernias de la pared del abdomen, que son sumamente frecuentes. Hasta el 10% de los seres humanos haremos una hernia si llegamos a los 70 o 80 años. Y también nos toca trabajar con algunas patologías de cabeza y cuello, sobre todo con bocio y una que otra cirugía de parótida, que casi ya se están quedando para cirujanos que son especialistas en esa área. Pero manejamos los traumas en el contexto general, desde apoyar al emergenciólogo en los servicios de emergencia cuando son lesiones tanto abiertas como cerradas que pueden afectar órganos internos del tórax o del abdomen, en lo que muchas veces lo estabilizamos, llamamos a otro especialista, o a veces queda dentro de nuestra capacidad de resolverlo. Doctor, mire, usted mencionó, y qué bueno que usted lo mencionó el asunto, porque teníamos la pregunta, ciertamente, si el aumento de las subespecialidades dentro de la cirugía general ha restringido, como usted bien señaló, la participación del cirujano general en muchas intervenciones quirúrgicas. ¿Es esto así? ¿Las especialidades dentro de la cirugía han hecho que el cirujano real pues vaya, como dicen vulgarmente, reculando hacia un lado? Es la verdad. En las grandes ciudades aquí en el país, digamos Santo Domingo, Santiago, un poquito en menor escala, San Francisco de Macorís, San Pedro, La Romana, San Cristóbal, Puerto Plata, tenemos subespecialistas. Y hay personas que ya, los coloproctólogos, tratan la patología del colon, la del ano y la del recto. Son cirujanos generales, pero tienen una formación particular. Ellos hacen igual que nosotros, hernias, se meten también en un tiroides, si tienen que operarlo, manejan traumas, pero han hecho especialidad en los problemas como los hemorroides, la fisura, la fístula, el cáncer de colon, y manejan muy bien su área. Y particularmente yo, que trabajo con dos colegas jóvenes coloproctólogos, pues uno le deja esa área a ellos. Pero así mismo pasa con la patología de cabeza y cuello. Los cirujanos antes veíamos mucho bocio, ya no hay tanto, pero se ven más cánceres, o sea, nódulos que pueden ser cancerosos, y los cirujanos generales lo manejamos, pero a menudo donde tú tienes un cirujano oncólogo o un cirujano de cabeza y cuello, o lo compartes o se lo deja a ese cirujano. Todavía no hemos cedido mucho en el hígado, la vesícula, el páncreas, pero ya en nuestro país hay cirujanos que son especialistas en cirugía hepatobilio-pancreática, y ellos se encargan de resolver los problemas graves, lo que nosotros no alcanzamos a manejar, o cuando necesitamos ayuda, o ese paciente muy complejo que lo compartimos con una persona con esa especialidad ya bien definida. Doctor, el cirujano general, usted mencionó cánceres. ¿En cuáles cirugías de cáncer en específico trabaja en la actualidad un cirujano general? Bien, a menudo trabajamos en cánceres ya, los que pertenecemos a mi generación, que nos graduamos en los 80 y pico de cirujanos, en el 85.
trabajamos en los cánceres porque nos los encontramos a veces en medio de una situación de emergencia, pero preferimos referirlo tempranamente. Si yo me encuentro con un paciente que está perdiendo peso, que está vomitando, que le mando a hacer una endoscopía digestiva alta y encuentran un cáncer de estómago, yo llamo ya a un cirujano, a algún colega o un cirujano oncólogo y le dejamos eso a él. O sea que casi ya no nos metemos mucho en esas cosas. Eso mismo pasa con el cáncer de tiroides, que lo vemos con cierta frecuencia. Antes, los cirujanos generales, cualquiera de nosotros, operaba 40 y 50 bocios al año. Ahora usted opera, el cirujano general, 10, 12, 15, pero de eso hay 4 o 5 que son cánceres. Y si lo tenemos diagnosticado, preferimos compartirlo con el cirujano oncológico que hace cabeza y cuello o con un cirujano de cabeza y cuello. Entonces, nos vamos limitando. O sea, en la mama pasa lo mismo. Usted encuentra un nódulo mamario y en la capital hay muchos cirujanos oncológicos y hay mastólogos. Entonces ahora en los pueblos es diferente. En los pueblos ustedes se pueden encontrar que hay regiones enteras donde no hay un cirujano oncológico, pero en cada provincia hay cirujanos generales y ellos resuelven todo eso que les digo y más. Si se tienen que meter, la ayudan o hacen una cesárea, hacen una histerectomía, que hoy son del campo del ginecólogo, pero antes eran del campo nuestro cuando nos formamos, porque no había casi ginecólogo, no había urólogo y resolvíamos esos problemas antes. Pero ya no, gracias a Dios, hay especialistas particulares. Bien, doctor, entonces eso me indica que ciertamente es así y ha habido dentro de ustedes, los cirujanos generales, una actitud de compenetración con aquellos cirujanos que ustedes mismos han ayudado a formar para poderle asistir y que adquieran dentro de la delicada especialidad de la cirugía general sus habilidades y conocimientos específicos en diferentes ramas de la cirugía. Esto, doctor, despeja un poco la duda de que se tenía la creencia, como tengo pregunta de un amigo televidente, de que el cirujano general es un cirujano para emergencia, para traumas, para resolver casos subrepticios. Así. De hecho, aunque aquí todavía está en gestación, está en idea y hay planes muy específicos, ya en países como los Estados Unidos, en Argentina, en toda Europa, hay cirujanos generales que se han hecho cirujanos de trauma, que manejan ese paciente agudo. Hay cirujanos de agudo que manejan el trauma, pero él es el que ve en la emergencia la apendicitis, es el que ve cualquier abdomen agudo, la vesícula, una úlcera perforada, cualquier problema que se surja de repente. Ese cirujano de agudo o cirujano de trauma, que aquí nos estamos preparando para formación y para darle paso local, porque ya los hay que han venido de otras latitudes con la formación general, pero como no se comprende todavía eso, tienen que hacer también cirugía general para sobrevivir. Porque vienen como cirujanos generales, se formaron como cirujanos de trauma con quizás un par de años, pero no hay tantos traumas y los traumas no son rentables en ninguna parte del mundo. Son un problema para el médico, sobre todo para el paciente y para el sistema. Mientras que hay procedimientos que por lo menos permiten que todo el mundo pues participe, colabore y se sigan adelante las cosas. Pero doctor, me falta preguntarle, y entonces, esto que usted señala de para sobrevivir, el asunto de cuando asiste un paciente a un cirujano general, ¿cómo es que en el gabinete de un cirujano general se presenta un paciente? ¿Es referido al cirujano general o el cirujano general atiende patologías, ciertas patologías que pueden llevar a cirugías? Sí, se dan las dos cosas en nuestro medio y particularmente para los que ya tenemos un tiempecito, pero a menudo el paciente a nosotros nos llega referido. El gastroenterólogo recibió un paciente con un dolor abdominal, cuando lo evaluó determinó que es una patología de la vesícula biliar y
las condiciones le permiten establecer que ese paciente debe ser operado y nos lo manda a cirugía. El endocrinólogo que tiene ya algunos años tratando a un paciente con un bocio, ve unos nódulos sospechosos, le hace una biopsia por punción, aspiración, y entonces determina este paciente sospechoso de cáncer o tiene un cáncer y lo manda a cirugía general. O sea, a menudo esa es la vía, pero hay pacientes que ya conocen a uno. A veces gente que uno operó del apéndice hace 30 años y tiene un hijo o un nieto con un cuadro semejante y no lo lleva directamente. Alguien que uno operó de la parótida hace muchos años y conoce a alguien con una pelota en la cara y le dice, yo conozco a alguien que te puede resolver eso. Entonces, van directo. Y uno que otro paciente que le damos seguimiento como médico de cabecera, gente que busca uno. Hay personas que usted lo opera del apéndice y ya, eso no va a dar más problemas y usted no lo va a ver más en su vida. Pero a alguno, ese que operó del apéndice, le duele la cabeza y dice, yo quiero que me vea mi médico. Ya dicen que uno es su médico y uno lo asume y lo orienta. Bueno, este dolor de cabeza no tiene nada que ver con cirugía, yo te voy a mandar donde el neurólogo, donde el otorrino, donde quien sea. O sea que quedan algunos que van directamente por algo que ellos no, entienden que no es de cirugía, pero piensan, confían en que uno lo puede orientar. Y eso hacemos. Doctor, muy buena explicación, porque habían conceptos, pensamientos, pero un cirujano general, porque el cirujano general va a poder operarme de la cabeza, el cirujano general no es oncólogo, pero muchas veces también el público no sabe que como usted, doctor, usted ha sido cirujano y trabaja y ha trabajado en la rama de la oncología, también en la rama de la pediatría, si así se quiere, por su experiencia como cirujano general y como médico. Pero hay una pregunta puntual, doctor, muy puntual con respecto a usted. Doctor, nutriólogo clínico, cirujano general, nutriólogo clínico. Bien, sí, esa es una inquietud que nació en mi carrera. Yo me formé como médico en los 70 y de inicio nosotros pudimos ver los problemas de desnutrición que había en el país hasta el punto que nuestra tesis como médico tuvo que ver con esto. Pero ¿qué pasa? Mientras nos formábamos como cirujanos en el Hospital Aybar, rotábamos por hospitales como el Moscoso Puello y el Darío Contreras y el Robert Reed, veíamos el paciente quirúrgico que se moría de hambre. Los hospitales, aún hoy, en cualquier parte del mundo, desarrollado o no, tienen un esqueleto en los closets, en los armarios, en los archivos. Ese esqueleto es el paciente que llega desnutrido y los médicos a veces ni cuenta nos damos. O el que se desnutre porque se pasó 6, 7, 8, 10, 15, 20, 2 meses sin comer adecuadamente. Primero porque no hay una comida de calidad en la mayoría de los hospitales, menos en los públicos, y en la mayoría de las clínicas no la hay. No hay un seguimiento. Entonces, muchos de nuestros pacientes que se complicaban, veíamos que era un problema de nutrición y decidimos aprender la nutrición concerniente a esto. Pero de un modo particular no se da nutrición específica para el paciente quirúrgico, nutrición específica para el paciente de intensivo, sino nutriología clínica y metabolismo. Ya sí, ahora se están formando nutriólogos en obesología, nutrición clínica extendida aquí en el país, y nosotros mismos formamos parte de los formadores de esos muchachos, pero fue cubriendo esas necesidades y el problema no está resuelto. Al cabo de una semana, el 60-70% de nuestros pacientes en las clínicas y hospitales están desnutridos. Lo mejor que pasa es que la mayoría ya se operan de un día para otro. Usted opera la vesícula y se va al otro día. Usted opera un bocio y se va al otro día. Usted opera una hernia y se va al otro día. Y seguro que se va a recuperar mejor en su casa. Pero el paciente que por desgracia se le va a prolongar su estadía, porque llegó con un cáncer que ya lo tenía deteriorado, que ya ha perdido 15 o 20% de su peso, de su masa muscular, de su capacidad útil, pues
con la cirugía, con la radioterapia, con la quimioterapia, va a empeorar. Y ahí entra el nutriólogo. En el país hay más de 1.200 nutriólogos que se han formado, que ayudan muchísimo en esto, pero a menudo no los llaman. Lo digo por mis colegas que no los llaman. Yo tengo la ventaja para mis pacientes que trato de darle un impulsito, y mis amigos, los que trabajamos juntos en el Centro Oriental de Ginecología, pues comparten conmigo esos pacientes y entonces los sacamos más fácilmente a flote. Pero esa necesidad, hay otros cirujanos que ya también han hecho eso, y varios internistas, intensivistas y gastroenterólogos y pediatras que son nutriólogos y están haciendo muy buen trabajo en el país. Bien, doctor, usted sabe que popularmente, en el caso de los humanos, la dieta se asocia erróneamente, podríamos decir, a la práctica de restringir la ingesta de ciertos alimentos. Díganos, doctor, ¿qué es realmente una dieta? Esto, después de la pausa, doctor. Doctor, antes de irnos a la pausa, le decía que erróneamente pensamos que una dieta siempre se asocia, en cuanto a nosotros los seres humanos se refiere, a la supresión, a suprimir la ingesta de cierto tipo de alimentos. Explíquenos, doctor, ¿qué es realmente una dieta en materia médica? Sí, en materia médica, cuando nos referimos a una dieta, queremos decir que es un estilo de vida. A veces en un pasillo, hasta en una plaza comercial, ay, yo voy a visitarlo para que usted me ponga una dietita. Y la gente minimiza el hecho de que tiene algún problema. La mayoría en nuestro medio, los problemas que vemos así, a grosso modo, son redundando de obesidad. Pero hay de toda clase de situaciones y la gente piensa que alguien que lo ve y le va a entregar un papelito, un formulario, y eso no existe. Cuando hablamos de dieta, es una recomendación para un estilo de vida saludable que va a incluir un programa de alimentación personalizada, adaptada a la realidad de ese paciente, a sus horas de sueño, a sus horas de actividad física, a su trabajo, a todo esto. Entonces, ese estilo de vida debe de incluir siempre actividad física, y llamamos actividad física al usted moverse a lo largo del día, el caminar, el levantarse, el arreglar su sábana, pero nosotros pasamos más a recomendar el ejercicio, que es una programación de actividad física reglada, y a menudo pudiera necesitar hasta un entrenador, porque no siempre la persona tiene la fuerza de voluntad para darle seguimiento a esos dos aspectos, a la alimentación y a la actividad física. Y esa alimentación, como usted señaló muy bien, a veces las personas piensan que es nada más restringir. No, es precisamente acompañarlo para que él sepa lo que es más conveniente comer. Por ejemplo, a un diabético no hay por qué quitarle el arroz. Hay diabéticos que dicen, ay, yo tengo tantas semanas que no como arroz. ¿Y qué tú comes? Ah, guineíto. ¿Cuánto tú te comes al día? Ah, yo me como 3 por la mañana, 4 al mediodía y 3 por la noche. Entonces está haciendo un gran disparate por su cuenta, porque el médico le dijo, usted puede comer guineíto, pero él no sabe que está haciendo un exceso. Lo que está dejando de comer con los hidratos de carbono que le brinda el arroz o los espaguetis, está abusando porque no se llevó de un plan programado, personalizado. A menudo el endocrinólogo, el diabetólogo, que ve 20 pacientes una mañana, quizás no tiene tiempo para hacer eso con detalle. Y lo lógico es lo mande a un nutriólogo clínico, a un nutricionista, a un dietoterapeuta, para que acompañe a ese paciente en un ciclo que logre hacer una adaptación y entonces le diga no una dieta de restricciones, sino una alimentación lo más adecuada a sus necesidades, que incluya fundamentalmente las proteínas que necesita para reponer las pérdidas celulares, para crecimiento si es un niño, los carbohidratos que se necesita para la energía, la grasa que se necesita para el metabolismo, para las hormonas, para las paredes celulares, en las proporciones
adecuadas. Y entonces puede ser... La fibra, doctor, las fibras. La fibra, claro, los micronutrientes como las vitaminas, los minerales, así mismo, y muchas grasas. Eso es imprescindible, lo de la fibra. Hay personas que no la consumen, no hay fruta, no hay vegetales, nada más arroz, habichuela y carne, o guineíto y carne. Y entonces se olvidan de que las fibras son fundamentales para la salud general e intestinal en particular. O sea, doctor, que la dieta terapéutica no es llegar a extremos, de que tiene que comer baja en grasa. No, ya yo no como más aceite de ningún tipo, no como ningún tipo de carne que contenga grasa. O sea, pero las grasas también hacen falta en el cuerpo. Las proteínas, las calorías, las dietas. Y una dieta terapéutica, doctor, entiendo yo que tiene que ser una dieta que asegure al paciente, a la persona, la ingesta de los nutrientes que necesariamente demanda el organismo. Eso es para su manutención. A una persona, por ejemplo, uno descubre que pesa 70 kilos y quizás sus necesidades para mantenerse saludable son de 1.800 a 2.000, 2.100 calorías, pero él está consumiendo 3.000 calorías. Y entonces, esa persona que debería pesar 70 kilos, 160 libras, algo así, está pesando 210, 220. Pues uno tiene que ajustarle su patrón de alimentación para que baje las calorías sin perder proteína, dándole las fibras, las vitaminas y los minerales que necesita y con actividad que le ayuden a perder peso saludablemente, a perder peso de grasa, pero manteniendo la masa muscular porque ahí está la vida de ese individuo. Y no importa... Dígame, doctor, dígame. No, que no importa la edad, eso aplica a un adolescente, a un joven, una persona 70, 80 años, debe de consumir suficiente proteína y tener suficiente actividad física para disminuir la pérdida natural de masa muscular. Y eso, con la ayuda del nutriólogo, del dietoterapeuta, eso se logra, se puede lograr y manteniendo actividad física. Hay que hacer ejercicio y de fuerza inclusive, todos los días o 3 o 4 veces a la semana como mínimo. Doctor, prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud. Díganos, doctor, ¿de qué se trata? Bien, nosotros vemos como médicos observadores un problema. ¿Por qué se complican los pacientes? Como ya dijimos, hay una parte que se complica por asuntos de alimentación, pero hay otros que se complican porque se infectan. Y muchos de esos pacientes que llegan a las instituciones nuestras o que nos visitan en el consultorio o que nosotros lo vamos a ver en su casa, antes de ponerle la mano no tenía tal o cual problema. Digamos, yo como médico le pongo una inyección a un vecino. Esa inyección se infecta. Le hace un acceso en el glúteo, donde sea que yo se la puse. Es una infección asociada a la atención en salud, porque antes se creía que era nada más la que se adquiría en el hospital. No. Usted va a un consultorio, al odontólogo, le sacaron una pieza dental que quizás no estaba infectada, sino tenía un problemita, hizo un acceso. Es una infección asociada a la atención en salud. O si usted lo operaron del corazón, una cirugía de corazón abierta, y se infectó el esternón. Y esa es una grave complicación, pero es una infección asociada a la atención en salud. Entonces, hay una serie de parámetros que debemos tomar en cuenta, propios del individuo, otros del entorno y de quienes trabajan en ese entorno y otros de los procesos, que determinan en qué eso se pueda producir o no. No se puede llevar a una tasa cero, es imposible, somos humanos imperfectos. Pero si, por ejemplo, las instituciones hospitalarias en Estados Unidos y Europa tienen menos de un 5% de sus pacientes que se infectan, ¿por qué nosotros en el Caribe tenemos alrededor de un 10% en las mejores instituciones? Bueno, pues nosotros lo que tenemos que trabajar para reducir ese porcentaje y llevarlo a un punto razonable. Y lo ideal es tasa cero, sí, pero sabemos que no podemos. Pero nada más imagínense lo siguiente. Un paciente que se opera de la vesícula tiene un 5 a un 6% de posibilidad de que se le infecte la herida.
es razonable y normalmente es algo menor, se drena. Pero ¿y si lo operaron de un ojo, de una catarata, y se infectó? Ya ahí perdió la mitad de su visión. O sea, el que se le infecte un puntico en la barriga, en un antebrazo, en un muslo, no es nada. Pero si es un ojo que perdió la visión, entonces por eso, para cada área, para cada especialidad, nosotros nos estamos poniendo metas, objetivos, para que el conjunto del médico, el paciente y todo el entorno sepa a qué atenerse para protegerlo. Porque la clave de esto es prevención y control. Prevención y control. Y la primera fase de la prevención es esto, lavado de manos. Que todavía tenemos muchos problemas en el mundo entero. No seguimos bien todas las pautas para lavado de manos, que sea un lavado de manos profesional. No es que yo llegue de la calle y me enjuagué y me sequé, no. Un lavado de manos profesional como médico. Hay uno que es diferente, que es el quirúrgico, que es todavía más exigente, pero esa es la pauta número 1. La pauta número 2 tiene que ver con vigilancia y monitoreo. Para nosotros darnos cuenta, ese colector de esa sonda está rodando en el piso. Esa solución se acabó, le está subiendo sangre. O sea, evitar todos esos detallitos para que el paciente le vaya bien. Y además, prepararlo bien de antemano. Si es diabético, glicemia controlada. Si es obeso y puede esperar, mejor que rebaje, porque la obesidad es factor de riesgo. Si es hipertenso y puede esperar, hay que controlar la presión. Pero no queremos imaginarlo un paciente que llega a Santo Domingo a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana lo meten en un quirófano a un procedimiento estético que puede esperar, no le va bien muy fácilmente. Tenemos que cambiar eso. Doctor, dado que las infecciones asociadas a la atención en la salud, según estadística, constituyen una importante causa de morbilidad, ¿cuáles son estos agentes infecciosos más comunes y en qué área de la atención de la salud hay que tomar medidas rigurosas y preventivas para evitarlas? Muy bien. Lo primero, en las áreas donde hay más problemas, lógicamente, cirugía. Y cirugía donde se hacen implantes, como en ortopedia, son problemáticas porque un implante se daña y no solamente es el sufrimiento, el dolor para el paciente, sino una pérdida económica muy grande para el paciente, su familia y el sistema. Y en segundo lugar, las unidades de cuidado intensivo. Ahí, esos son los puntos más críticos que debemos tener siempre, programas de vigilancia, prevención y control. De hecho, hay una institución, el INCAR, que ahora se está llevando a cabo un curso de ese tema, que mañana nos toca participar con el tema de prevención de infección del sitio quirúrgico. Ese es un curso que a lo largo del año 2 o 3 veces lo organiza el doctor Elpidio Félix, que es un maestro en estos temas, y ha ayudado mucho que en el país se desarrolle el punto. Pero nosotros vamos viendo, cada institución debe de conocer su microbiología, es decir, los gérmenes que la atacan. Y cada paciente tiene sus características y cada zona del cuerpo tiene su propia característica también. En la cara ocurren pocos problemas. La cara se defiende muy bien porque la circulación es excelente. En el cuello pasa lo mismo, pero en el abdomen tenemos más riesgo, porque si usted está trabajando con las vísceras, entonces puede contaminarse con material fecal o urinario de bilis, entonces es más riesgo. Ahora, la mayoría de las veces las infecciones que son superficiales se deben a estafilococos y particularmente uno que se llama estafilococos aureus. En algunos lugares, cuando el paciente ha tenido muchos días hospitalizado, esos estafilococos son resistentes a los antibióticos, porque cuando ocurren en los primeros 2 o 3 días no hay problema, son sensibles a la mayoría, pero cuando se hacen resistentes es un problema. Entonces son estafilococos coagulasa negativo, meticilino resistente. Ahora, después vienen otros microorganismos como Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, que son frecuentes en pacientes que tienen o problemas de circulación o cirugía muy baja en el abdomen, porque vienen un poquito de contaminación urinaria, vaginal, fecal. La mayor parte de las veces son microorganismos propios del paciente.
Pero puede pasar microorganismos que salten de nosotros, de nuestra nariz, si tenemos pequeños accesos en la nariz, o una mano que no se lavó. Pero casi siempre cuando uno hace las investigaciones, pues se ve que es flora propia del paciente. Un paciente que se evacua en quirófano, que es bastante frecuente, es un problema. Y a menudo las evacuaciones llegan hasta las heridas. Y ya usted se puede imaginar. Doctor, tengo una pregunta de un amigo televidente que nos insistió en que le preguntáramos. Su padre fue operado y al tercer día de la operación, cuando ya todo está muy bien, ya se está planeando la de alta, su padre contrajo una infección y falleció al otro día. ¿Qué tan letal es una infección que se contrae en un proceso de recuperación en un centro de salud? ¿Qué tan letal puede ser este tipo de infección en un centro de salud? ¿Llevan los centros de salud a su juicio, doctor, los protocolos sanitarios establecidos y necesarios? Sí, en la mayoría, los centros grandes, todo en Santo Domingo, en la mayor parte del interior, públicos y privados, pues siguen protocolos porque tienen a su personal, tienen a muchos médicos y enfermeras entrenadas, pero de vez en cuando ocurren estos eventos adversos. Y este tipo de evento es raro que sea tan agresivo así, porque a menudo un microorganismo que infecte una herida de un paciente operado o un paciente en intensivo, se toma tiempo para causar una morbilidad tan severa y una mortalidad tan abrupta. O sea, es algo raro. Tenía que haber algunos factores de predisposición. El principal factor de predisposición que tenemos es la edad, los extremos, los recién naciditos, sobre todo que no nacieron a término. Y lo que pasamos de 65 años, tenemos problemas. Entre más edad, más aumenta el riesgo. Y si a eso le añadimos que uno pudiera ser obeso, hipertenso, hay una gradación que se llama ASA de la Sociedad Americana de Anestesiología que establece eso. Si usted tiene 15 años y lo van a operar del apéndice, usted es riesgo 1 o de una hernia. Pero si usted tiene 65 años o 70 y lo van a operar del apéndice, ya nada más por la edad, usted pasa a una categoría de riesgo 3. 2 por la edad y 1 más que se le suma por la emergencia. Entonces, cuando se suman edades que van avanzando, disminuye nuestra capacidad de respuesta inmunológica, disminuye nuestra respuesta metabólica en general. Entonces, los microorganismos se aprovechan y se pueden manifestar más agresivamente. Pero es raro que sea tan violento así, tan repentina. La muerte. Sí. Pudo haber otro factor, que los riñones dañados, pulmones o algo que predispusiera, porque casi nunca, por lo menos de la herida, casi nunca llegan a ese extremo así. Sí, finalmente, se nos acabó el tiempo, pero rapidito, contaminación, desinfección, descontaminación. ¿Está la capacidad y la bioseguridad instalada y supervisada por los organismos que controlan la salud en la República Dominicana? Bien, se ha brindado la capacitación a nivel nacional, en todas las regiones se han llevado programas como este. Yo mismo he tenido la oportunidad de participar en entrenamientos. Ahora, hay un aspecto de gestión, de política institucional, tanto a nivel público privado, que a veces no se lleva todo. Por decirle algo tan simple, para sacar las cosas contaminadas debe de haber fundas rojas especiales para eso. No siempre las hay. Entonces, puede ser que el que moviliza la basura no se dé cuenta que en esa negra no se está llevando lo que debería de llevarse. Se está llevando una cosa que es muy contaminante, por decirle. Ahora, en general, los instrumentos aquí en nuestro país, confiamos en la esterilización. Todo el instrumental quirúrgico tradicional de metal se lleva autoclave y casi siempre se toman las medidas adecuadas, pero no siempre los controles. Por ejemplo, hay una forma de usted estar seguro de que eso esté estéril. Hay unos marcadores químicos
físicos y biológicos. A veces nada más se pone el físico que dice que se calentó y llegó la presión, pero no hay un químico y un biológico que me permita controlar eso. Ahora, hay instituciones que siempre tienen eso. Les puedo decir, Sedimat, La Plaza, el HOMS, el INCAR, por decir, y muchas clínicas como, vamos a decir, de aquí en Santo Domingo, Hospitén, a ver, cosas por decir, pero no siempre se está haciendo todo lo que se sabe que se debe hacer, porque en la mayor parte de los centros hay personal muy entrenado, enfermeras muy buenas, muy capacitadas en cirugía, en prevención y control de infecciones, en limpieza, desinfección, esterilización, transporte, almacenamiento, todo esto ahí está arreglado. Y hay que asegurarse de darle vigilancia y monitoreo para que se mantenga bien. Doctor, se nos acabó el tiempo traicionero de la televisión y se nos quedan tantas preguntas y tantos temas, pero queremos comprometerlo públicamente para una próxima entrevista, porque ese tema de la bioseguridad y de estas infecciones adquiridas en los servicios de salud es muy profundo, e inclusive tenemos conocimiento de casos que han ido a tribunales por pacientes que han resultado con problemas de contagios e infecciones en lugares donde se imparte salud. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo. Sé cómo está su agenda, sé lo comprometido que está, pero queremos comprometerlo para una próxima entrega. ¿Dónde los amigos de Consulta Participativa se comunican con el doctor? Bien, pues nosotros trabajamos regularmente en el Centro Oriental de Ginecología y allí nuestras secretarias con los teléfonos 809-593-4386 podrán localizarnos. También tenemos un correo electrónico que es joselucianos@gmail.com o nuestro teléfono 809-729-3307. Bien, gracias del alma, doctor José Ramón Luciano, por dedicarnos este tiempo, este conversatorio en Consulta Participativa sobre estos temas que ciertamente inquietan, llaman la atención y necesita el público estar orientado. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias a usted por la invitación y esperamos reunirnos nueva vez pronto. Gracias, doctor. Bien, amigos televidentes, después de este interesantísimo conversatorio con el doctor José Ramón Luciano, cirujano general, nutriólogo clínico y especialista en las infecciones adquiridas en los servicios de salud, solo nos resta darle las gracias por su compañía continua en estos 6 años con Consulta Participativa e invitarle a que por favor continuemos protegiéndonos, lavando las manos, usando mascarilla y manteniendo el distanciamiento social en la medida de lo posible a fin de prevenir contagios del COVID-19. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.